Para dar inicio a la clausura del cuarto Congreso Internacional contra el Tráfico de Fentanilo, Sustancias Químicas y Sustancias Psicoactivas, los invito a ponerse de pie para entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Pueden tomar sus lugares. Continuamos con la intervención del señor Director General de la Policía Nacional de Colombia, General William René Salamanca Ramírez. Excelentísimo doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, Su Excelencia Yang Seo-cheol, embajador de Corea del Sur en Colombia, doctor Oscar Mauricio Liscano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, señor general Helder Fernández Giraldo Bonilla, ministro de Defensa Nacional encargado y comandante general de nuestras fuerzas militares, señora Candice Welch, representante de UNODC para la región andina del Cono Sur, bienvenida. Señor Eugene Crouch, director de la DEA para la región andina, recientemente llegado a Colombia, bienvenido Eugene. Señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director emérito de la Policía Nacional, un saludo especial, mi general. Un saludo especial al equipo del gabinete presidencial, al señor brigadier general Nicolás Zapata, director de antinarcóticos, gestor de este encuentro, a la señora brigadier general Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía de Bogotá, al señor brigadier general José Luis Ramírez Inestrosa, director de la DIJÍN, al señor brigadier general Arnulfo Nova, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al señor brigadier general Juan Carlos Fajardo, comandante de la 4ª Brigada del Ejército Nacional, a los delegados de los 19 países que se hacen presente en este evento, muy bienvenidos a las agencias internacionales, a los diferentes cónsules acreditados en nuestro país. Un saludo especial a los delegados de los gobiernos departamental de Antioquia y de la ciudad de Medellín, a los ponentes, gracias por colocar aquí su experiencia, a los medios de comunicación,
a los oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al maestro y la maestra de ceremonias. Anoche regresamos de Washington tras un nuevo y fructífero encuentro con el gobierno y las agencias federales de los Estados Unidos. Camino a profundizar las históricas y sólidas relaciones bilaterales, en especial en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Tenemos claro que este flagelo sigue siendo una de las peores amenazas contra la humanidad. Más de 270 millones de personas afectadas en los 5 continentes, una media de 500.000 muertes anuales relacionadas con este fenómeno, contribución en la propagación de varios virus, aparición de nuevas y peligrosas drogas, representadas en más de 270 sustancias sintéticas, como el mortal fentanilo, y sofisticadas y casi invisibles mafias con tentáculos alrededor del mundo, con un poder corruptor y financiador de otras formas de violencia, producto de los cerca de 500.000 millones de dólares que cada año mueve esta industria criminal. Por eso, los alcances y conclusiones de este Congreso Internacional de Lucha contra el Fentanilo, sustancias químicas y nuevas sustancias psicoactivas en defensa de la vida, liderado por la Policía Nacional, es un paso más en la dirección correcta para prevenir y contrarrestar este fenómeno transnacional. Todas las drogas son peligrosas, pero los nuevos opioides sintéticos como el fentanilo se están convirtiendo en una amenaza mayor, teniendo en cuenta que cada vez es más frecuente descubrir sustancias con efectos más devastadores. Es innegable que el incremento de incautaciones de este opiáceo, el desvío desde la industria farmacéutica hacia el crimen organizado y las mezclas con heroína, cocaína y otras drogas plantean una amenaza a la salud pública. Tal como lo concluyeron en este importante evento, de las 2 fuentes de producción de fentanilo, farmacéutica y artesanal o clandestina, ambos pueden utilizarse como droga de abuso. Sin embargo, este último es mucho más peligroso por el potencial nivel de sobredosis y la combinación con otras sustancias altamente tóxicas. Eso significa que estamos frente a un problema 50 veces más peligroso que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina, que en solo Estados Unidos anualmente cobra miles de vidas. Y la amenaza es mayor si tenemos en cuenta que de una sola ampolleta de fentanilo, cuyo precio oscila entre los 7.000 y 20.000 pesos, se pueden obtener hasta 20 dosis rebajadas. Pero en el caso colombiano y de la región, en el caso de Colombia y la región, estamos a tiempo de enfrentar con la mayor contundencia esta amenaza que se cierne sobre la sociedad moderna y que pone en riesgo a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta es una responsabilidad de todos, que implica trabajar en cooperación internacional, prevención y conocimiento, corresponsabilidad, integración e inteligencia, investigación y servicio de policía. Esto significa poner en marcha la estrategia Anticipar para Prevenir, liderada por nuestra Dirección de Antinarcóticos, y consolidar una mesa interinstitucional e interagencial con vinculación de los sectores de salud, educación, defensa, justicia y control para definir competencias, alcances y responsabilidades. Tenemos que redoblar esfuerzos para impedir que el crimen organizado avance en su intención de crear centros de manufactura y mezcla de sustancias, entre las que se encuentra el 2CB, incluido el falso o el adulterado. Nuestra hoja de ruta implica desplegar acciones inmediatas de coordinación con el Fondo Nacional de Estupefacientes y el INVIMA para articular estrategias de control. A partir de las incautaciones de fentanilo y otras drogas sintéticas, priorizaremos los departamentos, ciudades y municipios a intervenir. Y les haremos un seguimiento especial a las transacciones atípicas en la venta de medicamentos para generar alertas tempranas y acciones correspondientes. En segundo término, adelantaremos actividades de capacitación a unidades en zonas de riesgo por ingreso o movilización de sustancias psicoactivas, con activa participación de antinarcóticos, tránsito, investigación criminal, inteligencia y policía, fiscalía aduanera. Esta capacitación será diferencial para los grupos de criminalística de la DIJÍN, especialmente con peritos, expertos en pruebas de identificación preliminar y homologada. También definiremos conceptos y procedimientos y estandarizaremos las actuaciones institucionales en escenarios de centros de confección e incautación de sustancias.
Adicionalmente, adecuaremos y realizaremos manuales y protocolos. En tercer lugar, trabajaremos acciones articuladas con el sistema de justicia que nos permiten fortalecer procesos de captura y de judicialización. Propondremos que se incorpore al proceso penal el uso de tecnologías de identificación de sustancias sintéticas, tales como equipos de espectroscopia o identificación de estructuras químicas. Progresivamente, capacitaremos y brindaremos herramientas tecnológicas a los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, priorizando la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Cartagena, Bucaramanga y Pasto, que incluye procedimientos de actuación y manipulación de sustancias. En cuarto término, generaremos orientaciones a nuestras unidades de policía a nivel país para que se adelante una mayor y mejor articulación con las entidades territoriales de salud encargadas de controlar el suministro de medicamentos. De ahí que es fundamental consolidar seguimientos sobre posibles redes criminales que podrían estar utilizando a personal de centros hospitalarios para desviar y suministrar ilegalmente estos medicamentos de abuso. Y por último, vamos a fortalecer el horizonte de la cooperación internacional para aumentar la capacitación, intercambio de información, experiencias en legislación, inteligencia, investigación y uso de tecnologías para la identificación de sustancias sintéticas. Para ello, buscaremos a partir de metodologías de estudio de caso recoger experiencias exitosas en países como Estados Unidos y México, en materia legislativa, procedimental y de capacitación, entre otras. Y con los grupos especiales de la Policía Nacional, enfocaremos objetivos sobre redes transnacionales vinculadas al tráfico de sustancias sintéticas o insumos desde otros países. En todo este propósito tenemos aliados y amigos de la talla de países presentes como ustedes, que nos ratifica siempre la disposición para seguir trabajando juntos, policialmente hablando, liberar a la humanidad de uno de los peores males modernos, como lo es el consumo de las drogas. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Queremos hacer en el marco de este cuarto Congreso Internacional de Lucha contra el Tráfico de Fentanilo, sustancias químicas y nuevas sustancias psicoactivas, hacer un reconocimiento que hoy nuestro director general de nuestra Policía Nacional hace al señor presidente de la República de Colombia en este escenario. Escenario que nos ha permitido, lo mencionaba nuestro director general, compartir saberes de diferentes organizaciones en la construcción del propósito común de proteger la vida. Para descontaminar a la sociedad, en este caso a la colombiana, complacidos y honrados con su presencia, señor presidente. Le entrego esta placa como símbolo de la actitud, de respeto y admiración por su trabajo. Un saludo de 166.000 policías de la patria. En este momento se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. General Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa Nacional encargado. General William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional. Representante para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, Candice Welch. Brigadier General Juan Carlos Fajardo González, comandante de la 4ª Brigada del Ejército Nacional.
Brigadier General Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, director de Antinarcóticos. Brigadier General Arnulfo Novoa Piñeros, comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Representantes y delegados de las organizaciones internacionales asistentes. Cuerpo diplomático y agregados policiales acreditados en Colombia. Ministro y funcionarios del Gobierno Nacional, organismos de control, personal de oficiales de insignia, oficiales superiores, suboficiales y niveles de ejecutivo de la Policía Nacional, empresarios invitados, prensa invitada, panelistas y moderadores nacionales e internacionales y en general a todos los que nos acompañan. Sobre el fentanilo hemos hablado algunas cosas, pero indudablemente tenemos que reconocer nuestra ignorancia en un tema que indudablemente entra en el escenario de la humanidad contemporánea apenas hace un corto y breve tiempo, de las circunstancias en que aparece el proceso que ha venido tomando, sobre todo en los Estados Unidos, aprendemos. No habíamos conocido este tema hace 2 años, 3, y promete cambiar sustancialmente la manera de pensar el tema de las drogas. Y un poco voy a ligar esto de cómo puede cuestionar las políticas que tradicionalmente se han tenido, el comportamiento en Colombia, geográficamente hablando incluso, y me atrevería a decir que el fentanilo no se puede abocar exclusivamente desde una visión policial, que no puede ser eso. Es parte, pero tiene que tener un concepto mucho más integral para que podamos alcanzar alguna efectividad, porque el tema de las drogas cada vez toca más la antropología, la economía indudablemente, los procesos económicos y las estructuras mismas de las sociedades, las culturas incluso. Por eso la visión antropológica podría acercarnos mucho más a mirar estos temas con eficacia. Tiempo ha pasado, las sociedades humanas de alguna manera u otra han estado vinculadas a algún tipo de lo que hoy llamaríamos drogas. Las sociedades del entonces no las llamaban así. Por poner solo un ejemplo, el vino recorre buena parte de la civilización mediterránea y de la sociedad cristiana hasta llegar a nuestros días. Una vez pregunté como parlamentario si el alcohol podría considerarse un psicoactivo. La verdad, la persona que estaba al frente no me supo explicar muy bien y yo me quedé con la duda y todavía la tengo. Pero indudablemente, si cogiéramos un ejemplo como el vino, que aparece incluso en el acto central de la Biblia, no es lo mismo ver el vino, y aquí la mirada antropológica, en una Eucaristía, en una comunidad, en una comunión, como se dice en español, en una actividad festiva al estilo romano o griego, después de las batallas, después de los triunfos con que se agasajaban ellos mismos, festejando sus victorias según cuentan los relatos, las historias. Y no es lo mismo mirar ese mismo consumo, pero en un cuarto encerrado, una sola persona solitaria, tomándose una y otra vez una botella tras otra sin cesar, quizás hasta morir. No podríamos calificar, siendo la misma sustancia lo que vemos en un escenario comunitario que lo que vemos en un escenario solitario, siendo la misma sustancia. Y esto lo traigo a cuento porque si nos venimos a la actualidad, después de siglos de este tipo de historias, incluso de un pasaje en la historia de los Estados Unidos, que nosotros vemos es por películas,
la decisión de prohibir el whisky y la decisión de legalizarlo en una temporada que causó en Estados Unidos muchísimos muertos y el surgimiento de algo que ya venía de atrás, y no voy a tratar de aquí de profundizar en algo que no he estudiado mucho, que es la estructura de la mafia en los inicios, allá en Sicilia. El que aparezca un poder asegurador privado en donde no hay Estado y en donde no hay mercado, que es lo que uno podría llamar la familia fífica, el padrino siciliano, etcétera. No. Lo cierto es que se potencia en Estados Unidos con la prohibición y eso no puede dejar de llamarnos la atención. El padrino se empodera con la prohibición y desaparece con la legalización. Y aquí no quiero que saquen la conclusión de que entonces estoy pidiendo que se legalice todo, sino que lo debemos tener en cuenta. Sobre todo en el caso de drogas débiles. La ciencia nos podría decir qué es débil y qué es fuerte. Esa frontera está muy difícil de definir. Ha matado más al alcohol, siempre surge en la tesis, que la marihuana. Ha matado más la nicotina que la cocaína. Son temas del análisis. Pero alrededor de este tema del whisky me gustaría señalar no tanto el tema de la fase prohibida, la fase legalizada, sino que la decisión de prohibir y la decisión de legalizar es una decisión política. No es una decisión científica. Aunque la ciencia esté en esa base, lo que tenemos es una decisión política allá, en los Estados Unidos. ¿Por qué decidieron prohibirlo? Pues una buena historia. ¿Qué tipo de ideología y de moral estaba detrás de la idea que era mejor para la sociedad norteamericana prohibir el whisky? Y su efecto posterior, que resultó contrario a la intención. Y terminó fue en una serie de masacres en muchos lugares de los Estados Unidos, un incremento de la corrupción policial en aquel entonces y al final pues unas decisiones que terminaron llevando a otra decisión política que les pareció más conveniente: legalizar el whisky. Hoy arrancó esto que llamamos la guerra contra las drogas hace 50 años, tiene medio siglo. Esto no tiene que ver sino muy como un eco lejano con la historia del whisky, con la historia del vino. En la antigüedad, ahora estamos enfrentados a otro problema. En la guerra contra las drogas hace 50 años, Nixon decidió, viendo el surgimiento de un movimiento juvenil muy de protesta en los años 60, 70, contra la guerra de Vietnam, prohibir lo que él consideró que eran las sustancias que eran básicas en la configuración de ese movimiento, que era más bien un movimiento cultural y juvenil. La aparición del rock, Woodstock, la paz como una consigna política en el mundo y la guerra y la lucha contra la guerra del Vietnam. Los hippies, que llamaban, alcancé a conocerlos de muy niño, y creyó que digamos una andanada policial contra las sustancias que consumían, básicamente marihuana, cannabis le decimos nosotros, y LSD, podría aplacar ese movimiento social. Se aplacó el gobierno, no se aplacó el consumo. El cannabis sigue hoy, 50 años después, tiene una historia anterior, y el LSD también. No existe el movimiento juvenil de aquel entonces, ya eso dejó de existir en la antropología social norteamericana. Es muy difícil encontrar algo que vivo socialmente se llame hippie. La contracultura, el underground, no tiene las mismas formas, y los hippies juveniles del entonces hoy son viejitos, bastante viejitos, son padres y abuelos. Y quizás estén pensando en este tema con ojos preocupados.
el fentanilo. Quizás hasta comparan el ejercicio de ellos en su juventud y ahora lo que ven como un peligro sobre sus propios nietos y nietas. Quizás hasta tendrían algo que contarnos, yo creo, y enseñarnos alrededor de esos dos mundos que separa medio siglo. El cannabis fue prohibido en la Convención de Viena, el LSD también, y me acabo de enterar, dato nuevo, el fentanilo estaba prohibido en 1961. Y entonces aquí hay otra historia paralela interesante para estudiar. ¿Por qué el fentanilo prohibido en 1961 versus el cannabis? Creo que fue unos años después. Tiene una historia tan diferente. ¿Por qué el fentanilo fue legalizado? Decisiones políticas. ¿Y por qué la cannabis no hasta hace muy poco? Son preguntas que me parece deberíamos reflexionar. Detrás del cannabis no había ningún tipo de empresariado poderoso en el mercado. Surgen ahora con la legalización, me imagino, y surgirán. Pero detrás del fentanilo sí. El fentanilo entra a la sociedad norteamericana llevado de empresas legales, poderosas y en venta legal en el mercado. ¿Cómo se dice eso? Es recetado, decimos nosotros, por los médicos a pacientes que creían ellos también de buena intención, no es una actitud perversa, que merecían un tratamiento con fentanilo. Esa es la forma como entra en la sociedad norteamericana, no entra en la ilegalidad, no entra con las mafias, no lo produce México, ni ningún país latinoamericano. Nosotros no sabemos del fentanilo hasta hace muy poco. Pero se irradia, es a partir del mercado libre. Los poderes políticos no tienen mucha presión sobre ese mercado. Haya habido debates alrededor de este tema de la industria farmacéutica y el mercado. Y el efecto final es que a partir de la medicación se configuran los primeros núcleos de adictos y se expande de una manera exponencial. Eso es lo que sabemos nosotros. Podemos estar equivocados, pero es lo que sabemos. ¿Qué sucede entonces ahora? Que es lo que nos toca investigar. El resultado final no puede ser más dramático. En 50 años, la estructura de consumo de los Estados Unidos varió sustancialmente. Varió de una manera que cambia el paradigma con que veíamos ese problema, sea los que vieran a favor el tema de la prohibición, fuera de los movimientos que luchaban por la legalización. Ahora toda la concepción es completamente diferente. Fentanilo ha matado 100,000 personas al año, según las estadísticas. La marihuana no mató a nadie en un año. Y la cocaína, hasta donde sabemos, mata, de acuerdo a sus mezclas, cerca de 4,000 personas en Estados Unidos por sobredosis. Son los datos que tenemos. Este mata 100,000 al año. No es ni comparable. Estamos ante un fenómeno completamente diferente. Indudablemente estos impactos que han tenido estas sustancias han sido impactos sociales en la historia reciente de los Estados Unidos. La marihuana, la cocaína después, no se presenta al mismo tiempo que la marihuana y ahora el fentanilo para reducir el problema de estos tres tipos de narcóticos. ¿Por qué se pasa de la marihuana a la cocaína? ¿Y por qué se puede estar pasando, entre comillas, a averiguar de la cocaína al fentanilo? Algo que tiene que ver no con las sustancias, en mi opinión, en si son más agradables o no. Es algo que tiene que ver con las sociedades. Dejo ahí con puntos suspensivos y paso al tema colombiano. En Colombia, la irrupción del fentanilo en los Estados Unidos
por lo menos en estos meses, y tenemos que esperar más datos para comprobar, así que estas palabras son simplemente hipótesis. Ya veremos el tiempo que nos dice. Pero está cambiando la configuración de la producción de sustancias en Colombia. ¿De qué manera? La cocaína tenía unos esquemas de producción, una mata selvática, por tanto se produce en pisos térmicos selváticos, que trataba de ubicarse sobre todo juntando esta especificidad de la mata, de la vegetación, hoja de coca, con las posibilidades de acercarse al mercado de los Estados Unidos. Eso da una geografía determinada. Estar cerca a una ensenada, a una bahía, a una manera de llevar en lanchas, sobre todo antes fue en aviones, avionetas, más fácilmente detectables, ahora mayoritariamente es en lanchas rápidas, submarinos y otras embarcaciones marítimas. Entonces la geografía de la cocaína está definida por el piso térmico de la vegetación que se necesita y por la cercanía al mar de cara al mercado de los Estados Unidos. Comienza entonces en la Sierra Nevada de Santa Marta. No tengo aquí un mapa, los que conozcan el mapa de Colombia pues sabrán, sobre todo allí comenzó la marihuana, se traslada al Golfo de Urabá, cerca a Panamá, todo es Mar Caribe. Por el Mar Caribe salen las rutas vía Centroamérica, vía las islas del Caribe, pasando, saltando hasta llegar a la costa este de los Estados Unidos. Y luego, y concomitantemente incluso ahora, hacia el Pacífico, que es mucho más difícil de controlar. Les comentaría por qué es difícil de controlar, porque ahí se escapaban los esclavos en la época de la esclavitud. Y porque entonces el poder en Colombia durante los 2 siglos de vida republicana castigó el territorio abandonándolo. Es el único litoral del Pacífico en todo el mundo que es pobre, mayoritariamente negro, indígena, selvático, y ustedes no saben la cantidad de ensenadas y lugares difícilmente controlables que tiene y que lo hace precisamente fácil para el narcotráfico. La mayor zona cocainera de Colombia estaba allí hasta hace muy poco. El puerto de Tumaco, la región de Nariño, Pacífico del Nariño, en el sur, con la frontera con el Ecuador. Allí estaban las decenas de miles de hectáreas, los laboratorios y las posibilidades de salir al mar y por tanto otra vez haciendo escalas en Centroamérica, México, llegar a la costa oeste de los Estados Unidos. Esa geografía que es la que teníamos hasta hace unos meses, en donde enfocábamos nuestras acciones, donde yo pedía la interdicción marítima, etcétera, la que se llenó de agrupaciones armadas, porque en el momento en que la política guerra contra las drogas se vuelve una política militar contra las drogas, en ese momento las mafias se vuelven armadas y militares, con ejércitos privados, escalan el conflicto. Es otro tipo de circunstancia, no es buscar en estos barrios un tipo defendiéndose él, entregando dinero, sino que es ir a las selvas a destruir unos ejércitos de 500, 1000, 2000, los cálculos pueden ser diferentes, tan armados como el Ejército Nacional, con capacidad de control territorial, con capacidad de desestabilización a partir del control territorial de democracias y de estados enteros como Haití, como regiones de Guatemala, como regiones de El Salvador, como regiones de México e indudablemente como regiones de Colombia. Del salto entre buscar a un señor entre estos barrios a destruir los ejércitos que hay allá, hay un cambio absoluto que no es de más a menor, y este es otro elemento. Igual que se pasa de la marihuana al fentanilo en la estructura de consumo aquí en Norteamérica,
Pasamos de la banda, que llamamos cartel urbano, hacia ejércitos privados con control territorial, es decir, empeoró completamente la situación. Hoy Haití es un estado que yo diría es un estado destruido por este nuevo proceso, porque es un paso de la cocaína colombiana, traspasa México en su territorio físico, llega a su costa sur y pasa a la costa norte de cara a Estados Unidos, y por entremedio se acabó el estado haitiano. Se podrían acabar más estados. La cantidad de políticos, de presidentes, de dirigentes sociales y económicos capturados, incluso muchos trasladados a los Estados Unidos por su vínculo con el narcotráfico, es creciente. Esa medida de dirigencia capturada porque se ha vinculado con organizaciones narcotraficantes para financiarse, etcétera, para controlar políticamente los territorios, es un indicador de la desestabilización democrática. También va de mal en peor, de menos a más. Llegamos entonces a un narcotráfico que tiene poder político en la región, lo que aquí se llama corrupción, etcétera, y que se refleja en el hecho que mientras la estrategia, que es militar, ataca a los ejércitos privados en las zonas selváticas, los narcotraficantes no están allá. Los narcotraficantes están al principio en estas ciudades, después en otras fuera de este país. Viven como los más ricos del mundo. Los narcotraficantes no están en las zonas de combate ni de represión y controlan desde sus oficinas no solo el pequeño territorio donde sale la materia prima o la ruta de exportación o las lanchas que llegan o las organizaciones que reciben las mercancías, sino la política, el poder, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un narcotráfico con poder político. Es más poderoso que antes, aunque las series podrían reflejar que la persona que se buscaba en estos barrios era el Satán. Lo cierto es que palidecería esa persona ante los poderes que hoy tiene la mafia actual de la cocaína, que han integrado verticalmente el mercado. Sus rutas, si se dibujan en un mapa, coinciden con las 50 ciudades más violentas del mundo. Han construido la región más violenta del mundo. Ellos y la guerra contra ellos. Esas 50 ciudades tienen muchísimas mexicanas, muchísimas centroamericanas, varias estadounidenses, algunas brasileras, solo 2 o 3 salen de América. Y Colombia va bajando, va saliendo, casi que ya no está en esas ciudades, ninguna de ellas. Su capital de la República no está ni en las 300. ¿Qué estará pasando? Y esta es mi hipótesis. El fentanilo, al entrar en Estados Unidos, cambió el mercado de la cocaína en Colombia, o lo está cambiando en proceso. La geografía que había descrito está en proceso de cambiar. Estados Unidos está, hipótesis a confirmar, dejando reemplazar, o no dejando, sino que está sucediendo un reemplazo de consumo de cocaína por consumos afiliados al fentanilo. Y eso cambia nuestra geografía desde el punto de vista de los narcóticos. Lo que era muy rentable, estar en el mar Caribe cerca produciendo cocaína o del Pacífico, ahora no lo es tanto. Aparecen noticias que dicen que en las zonas de campesinos, de productores de hoja de coca, ligados a este tipo de geografía anterior, hay hambre, no hay compra de cosechas. Empieza a haber algo que no sucedía antes. Y en cambio empezamos a ver
que en unas zonas que nada tienen que ver con el mercado de los Estados Unidos porque están al otro lado de la cordillera de los Andes, lejos del mar, se empieza a consolidar la mayor zona de producción de cocaína del mundo. Ya no es el Pacífico, ahora es el Putumayo. Puesto en un mapa es la selva amazónica, después de la cordillera de los Andes. Allí los vías de comunicación son los ríos, y los ríos van hacia el Amazonas, es decir, a Brasil. No es Estados Unidos, es Brasil. Pero Brasil está las ciudades del Brasil, el mercado está mucho más al sur, después de la selva amazónica, en el cono sur. Dicen los periodistas del Perú, algunos investigadores muy importantes del Perú, que acabo de leerles su análisis, que la organización mafiosa más grande del Brasil se ha desplazado hacia Leticia, Colombia, que es el punto de la triple frontera, nuestro extremo sur, puerto en el río Amazonas, el Comando Bermejo se llama, que en Perú, sobre esa misma zona, ya hay 50.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, y que nosotros ya tenemos en la frontera con el Ecuador, sobre el río Putumayo, la mayor zona de producción de hoja de coca y de cocaína de Colombia, y se están deprimiendo las zonas que estaban cerca al Caribe y las zonas que estaban cerca al Pacífico. Va cambiando nuestra geografía. Nuestra estrategia debería cambiar, por tanto, también. Pero esto va reflejando, si es cierto, si se corrobora en el tiempo, que Estados Unidos deja de ser importante y que Brasil se vuelve muchísimo más importante, sea como un mercado de la cocaína propio, o sea como el punto de traslado hacia África, a través de los conflictos africanos, ascendiendo hasta Europa. Hipótesis. ¿Qué significa esto? Que es probable que el mercado de la cocaína se debilite en el tiempo, en 10, 15 años. Si el fentanilo tiene la fuerza de reemplazar la cocaína, como lo vemos en Estados Unidos, también irrumpirá en Brasil y también irrumpirá en Europa. Nuestro problema colombiano es si irrumpirá en Colombia. Entonces miren esta paradoja. Colombia siempre vista como un país exportador, el mayor exportador de cocaína, ahora podría ser un país importador de fentanilo, porque no lo producimos nosotros. Nuestro aparato de inteligencia policial, represivo, nuestros perros, etcétera, están acostumbrados a ver cómo se sale, cómo se exporta la droga y cómo se intenta reprimir esa exportación, pero no tienen ni idea de cómo impedir una entrada. No se crearon para eso, nunca se pensó, nunca estuvo en nuestra cabeza que pudiéramos ser importadores. ¿Para qué importaríamos fentanilo? Para consolidar mercados de adicción. El fentanilo, en mi opinión, no sé cómo es en Estados Unidos, y ahora voy a terminar con otra hipótesis, no es atrayente por sí mismo. No creo que haya un joven ni en esta ciudad ni en ninguna de Colombia que diga es que voy a buscar fentanilo. Porque, y esta es la hipótesis final, porque el consumidor de sustancias en Colombia o en América Latina en general no consume solo. Mantiene una vieja tendencia antropológica, cultural, sea por el lado indígena, sea por el lado afro, sea sobre todo por el lado latino, el vino, que es la fiesta. Aquí hay una zona de fiesta, en Bogotá hay otra. En las grandes ciudades tenemos unas zonas, que aquí llamamos muy bien zonas rosas, que es donde se congrega más o menos la juventud y otros estratos de edad, para estar en fiesta, para bailar, para conquistarse, para gozar, para bailar.
Allí es donde la droga entra, la de consumo interno en general. Allí es donde se vende la marihuana o la cocaína o el tusi, que es la última de moda. Ahí es donde combinarían el fentanilo sin que la gente sepa. Y esa combinación traería la captura de un mercado a través del alto poder adictivo del fentanilo, tal cual la ciencia lo ha descrito. Es decir, ese vendedor que, sabiendo que lleva fentanilo entre los menjurjes con lo que va a vender esa noche, sabe que va a matar unas personas. Ya no es un vendedor clandestino, un jíbaro, un ilegal vendiendo drogas, es un asesino. ¿Será la capacidad de la fiesta capaz de brindarnos ante el fentanilo? No tenemos la experiencia. No lo sabemos cómo ocurre en México, no sabemos cómo ocurre en Brasil y realmente no tenemos datos de cómo está ocurriendo en Colombia. ¿Se convertirá el consumidor colombiano en el ser solitario que se mete en un hotel a consumir la sustancia hasta, con alta probabilidad, morir? ¿Por qué esa diferencia entonces entre lo que está pasando en Estados Unidos hasta ahora con lo que podría estar pasando en Colombia? ¿Por qué las cifras de muertos no están ascendiendo espectacularmente como ascendieron en Estados Unidos? ¿Por qué esos niveles de 100,000 muertos, que es una pandemia? Yo no sé, si yo fuera encargado allá político, yo estaría asustado. Es una pandemia, es un problema de salud pública, que además tiene el ingrediente no de que es una gripa o una epidemia que pasa, sino que esta está matando, tiene una alta tasa de mortalidad. Y yo aquí diría, también hipótesis, no crean que esto pueda ser cierto completamente, hay que comprobarlo, que depende de la estructura de la sociedad, no depende de la estructura de la sustancia. Científicamente sabemos que la sustancia fentanilo pues es 50 veces más adictiva que la heroína, otro opiáceo, etcétera. Eso no lo puede decir la ciencia, pero porque la sociedad lo está consumiendo. Eso no nos lo dice la ciencia, o por lo menos la ciencia exacta. Esto nos lo dicen las ciencias humanas, antropológicas y la política. Si la sociedad de los Estados Unidos es más vulnerable al fentanilo que la sociedad colombiana, es porque las personas en la sociedad de los Estados Unidos están viviendo más solas. Se han roto más las líneas de afecto, se ha roto más la comunidad, o como decía en la reunión de Conferencia Latinoamericana de Drogas en Cali, el amor está desapareciendo. Y lo que nos protege a nosotros hasta ahora, hipótesis, es que aún son fuertes los lazos de afecto, que el muchacho cuando sale a la calle tiene una sensación cultural y existencial diferente que si sale a la calle en el downtown de Miami, o peor, de Washington, o de la Florida, o de un pueblo en la América interior. La sensación cultural es diferente porque ese muchacho o muchacha siente que la calle es su compañía, y en cambio el otro muchacho o muchacha siente que la calle es su soledad. Y esta diferenciación que tiene que ver es con las estructuras sociales, no tiene que ver con la persona ni con la sustancia, está haciendo a Estados Unidos cada vez más vulnerable de una droga que mata, literalmente. Y lo pongo como hipótesis también, si la marihuana o cannabis y LSD eran las drogas de la rebeldía juvenil contra una guerra, y pasó. Y si la cocaína era la droga que siguió, que era la droga de la competencia del ejecutivo de Wall Street, del que debe tener éxito si no se queda en el camino, que era la cultura propia de la sociedad neoliberal, y el neoliberalismo está muriendo,
entonces nos ha aparecido una tercera droga que corresponde a una fase diferente de la historia humana. Esta, que ya no es propiamente neoliberal, tiene un signo, es el signo de la extinción de la humanidad, de la crisis climática, de todas las crisis juntas, de la enfermedad que acabamos de vivir como pandemia, que se sintetiza entonces en otra época de la sociedad norteamericana que es diferente a la neoliberal. Ya no es la droga del hombre del éxito y de la competencia, es la droga de la muerte. Y entramos entonces a un terreno inédito, sobre el cual yo diría lo siguiente, y es para Colombia también válido: esta droga se puede mitigar, que sería la palabra a utilizar, mitigar el daño. Seguro que habrá científicos que descubren pues cómo hay una contra, cómo no se produce la muerte, cómo una sustancia puede impedir que la otra actúe, etcétera. Habrá una investigación, pero igual que apareció el fentanilo, aparecerá otra sustancia similar. Ya está detectada, las sustancias de la muerte, y en una guerra un poco científica en contra de esas sustancias no será policial. Muy difícilmente esto será policial, como antes era lo otro. Aquí en nuestras ciudades, y es una orden que voy a impartir, los sitios de fiesta colectiva deben tener puestos de salud pública con un instrumento que permita detectar el fentanilo. Ahí ustedes lo tienen, no sé cuánto valga ese tipo de instrumentos, pero los debemos comprar. Para que cualquier muchacho o muchacha que haya adquirido sustancias en la discoteca, en la zona, pueda tener con confianza la posibilidad de entregarle a un señor en un puesto: dígame si esto tiene fentanilo. Y él pueda con su aparato decir sí, no. Aquí cambia el paradigma, porque si dice sí tiene, la misma muchacha va a decir no quiero consumir eso. Para eso tiene que haber propaganda, para eso tiene que haber información, que la ciudadanía sepa de qué se trata, no que por ignorancia muera. Pero si dice el otro que no, entonces aquí aparece un tipo de política de lucha contra la droga que es la mitigación del daño. Se mitiga el daño, así consuma la otra sustancia, porque no le permitimos consumir la que la puede matar. Se mitiga el daño. Esto significa que la política contra las sustancias deja de ser policial en lo cotidiano y pasa a ser de salud pública. Esto significa que tiene que haber muchísima prevención, precisamente para que cualquier persona en Colombia sepa de qué se trata el fentanilo, y no que por curiosidad vaya a comprar pensando que lo va a poner chévere y no sé qué, cuando ya está consumiendo es el instrumento de la muerte. Y esto nos lleva a que las policías tienen que actuar entonces sobre las grandes transacciones que este tipo de drogas está provocando. En Colombia entra por Ecuador, por Ipiales, por ahora. ¿Cómo es que se produce? Que se empezó a producir en México. No es que México sea mala y los Estados Unidos buena. Ojo con esa mirada. Entra por México porque la fuerza de trabajo industrial de México es más barata que en Estados Unidos. Igual la van a producir dentro de Estados Unidos. No hay nada que lo impida, con trabajadores inmigrantes mal pagos para que la droga salga barata. Igual. Luego poder canalizar. Este es un problema que se va volviendo geopolítico porque algunos de sus precursores son chinos. Y entonces que si China va a ayudar en que esos precursores no lleguen, pues tiene que haber acuerdos, no guerras. La guerra puede incentivar en la falta de acuerdos. Tenemos que entendernos como humanidad, pero aún así, si los chinos dejaran de producir los precursores, pues se producen en cualquier parte, incluso al interior de los Estados Unidos. Decía la representante de la Cámara
presidenta de la Cámara me decía, simplemente se necesita la punta de este lápiz y ya. Y por tanto aquí no estamos hablando de un container de toneladas como hablamos nosotros de la cocaína, aquí se habla de libras, se llevan caminando, se pueden llevar una bicicleta una dosis tal que podría matar un barrio. Estamos hablando de un asunto completamente diferente y la preparación nuestra pues tiene que ser, en mi opinión, completamente diferente a lo que se ha hecho antes, para bien o para mal, sin criticarlo. Funcionó o no funcionó, en mi opinión, terminamos en cosas peores. Aquí terminamos en cosas peores, allá terminamos en cosas peores y llegó el momento del cambio de paradigma. Yo creo que en Estados Unidos no se podrá mitigar ese daño que está hoy creciendo, sino a partir de un cambio de la estructura misma de la sociedad. Político, obviamente, son decisiones políticas. ¿Ese cambio en qué consiste? En que esos niños y niñas puedan nacer sin problemas en medio del amor hasta mucho tiempo después. Sin ese afecto, creo que quedamos en manos de la muerte. Bueno, yo dejo ahí, es mis impresiones recién. Ha aparecido este problema, este problema apareció en mi gobierno, ni siquiera lo teníamos antes, no se pudo discutir en campañas. Le agradezco a las delegaciones de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, México, Reino Unido, República Dominicana y Suiza su presencia aquí, y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Muy amables por haberme escuchado, gracias.